Hola, en un video que hay en mi canal presento una discusión completa sobre cómo se calcula la dirección de un vector. Particularmente me refiero ahí a la dirección de vectores en el plano, es decir, vectores que se pueden encontrar en el primero, el segundo, el tercero o el cuarto cuadrante. Sin embargo, un problema distinto que algunas veces se nos pide calcular es la dirección de un vector en R3, es decir, un vector que tiene tres componentes. La manera de calcular la dirección de un vector de tres dimensiones es distinta a cómo se hace con los vectores en el plano. Y justamente lo que quiero presentarte aquí en este video es cómo se hace el cálculo de la dirección de un vector en tres dimensiones. Es importante señalar que en matemáticas hay una definición específica para determinar la dirección de un vector en tres componentes. Se nos dice que la dirección de un vector B cualquiera en R3 se define como el vector unitario. Es decir, un vector unitario que podemos llamarle U y que lo definimos como el vector dado entre el módulo de U. Por tanto, si se nos pide calcular la dirección de un vector dado en R3, basta con que nosotros calculemos el vector unitario y podemos reportar que ese vector unitario es la dirección del vector dado. ¿Por qué? Porque el vector unitario será un vector de módulo 1 y cuya dirección será justamente la del vector B que se nos ha dado. Ahora bien, muchas veces estamos acostumbrados a representar la dirección de un vector indicando el ángulo que el vector forma con algún eje. En este caso el problema que tenemos es que tenemos tres ejes y el vector está en el espacio. Pero bueno, afortunadamente no es complicado de hacerlo porque justamente también cuando encontremos el vector unitario, a partir del vector unitario podemos determinar los ángulos que el vector forma con cada uno de los ejes. Entonces, ya sea que reportemos el vector unitario o que obtengamos los ángulos, va a ser relativamente simple cuando calculemos este vector que está ahí. Bien, voy a resolver un ejemplo. Creo que la manera de mostrarte el procedimiento es mucho más clara resolviendo directamente un ejemplo. Entonces, consideremos por ejemplo que se nos da un vector dado de la forma b igual a 2i más 5j menos 7k, por ejemplo. Ese es un vector que tiene tres componentes y que se nos pide calcular la dirección de ese vector. ¿Cómo lo hacemos? De acuerdo a la definición, lo que tenemos que hacer es calcular u. Por tanto, lo primero entonces será calcular el módulo del vector b. Y el módulo del vector b es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Es decir, será 2 al cuadrado más 5 al cuadrado más menos 7 al cuadrado, la raíz de eso. ¿Y cuánto nos da eso que está ahí? Esto es 4, aquí tenemos 25, eso da 29, y 49, eso da 78. Raíz de 78, ese es el módulo del vector. Por tanto, ahora podemos escribir el vector unitario y decir que ese vector unitario es el vector b que nos han dado, o sea que es 2i más 5j menos 7k dividido entre la raíz de 78. O lo que es lo mismo, 2 sobre raíz de 78 en i más 5 sobre raíz de 78 en j menos 7 sobre raíz de 78 en k. Y ese es el vector unitario. Y de hecho, de acuerdo a la definición matemática, podemos ya dejar el problema ahí. Si se me pide que diga cuál es la dirección de este vector, puedo decir ese vector unitario que está ahí. Ahora, reitero, muchas veces queremos mejor dar un ángulo. El ángulo que el vector forma con cada uno de los ejes. Pues afortunadamente es muy fácil del vector unitario, porque las componentes del vector unitario representan los cosenos directores, es decir, los cosenos de los ángulos que el vector forma con cada uno de los ejes. Entonces, si vemos esta primera componente,
ese es el coseno de alfa, o sea, 2 sobre raíz de 78. Y alfa es el ángulo que el vector forma con el eje X. Por tanto, todo lo que hacemos es ir a una calculadora, hallar coseno a la menos 1 de 2, coseno a la menos 1 de 2 entre la raíz de 78, y eso me da 76.9. Entonces ya tengo de aquí que alfa es igual a 76.9 grados. Ese es el ángulo que el vector forma con el eje X. Puedo hacer lo mismo para esta otra componente. Ese es el coseno de beta. El ángulo, beta es el ángulo que el vector forma con el eje Y. Entonces es 5 sobre 78, sobre raíz de 78 su componente. Vamos a una calculadora, coseno a la menos 1 de 5 entre la raíz de 78, y eso me da 55.5. Es decir, que el ángulo beta que el vector forma con el eje Y es 55.5 grados. Y finalmente tomamos la última componente, ese es el coseno de gamma. Gamma es el ángulo que el vector forma con el eje Z. Entonces, vamos a una calculadora, y en este caso vamos a hacer coseno a la menos 1 de menos 7 entre la raíz de 78. Y eso da 142.4 grados. Entonces ya tenemos los tres ángulos que el vector forma con cada uno de los ejes. Nuestro problema está concluido. Hemos calculado el vector unitario. Por definición, este vector se puede reportar como la dirección del vector dado, o a partir de ahí, de las componentes que representan los cosenos directores, puedo hallar los ángulos que el vector forma con cada uno de los ejes. A esos ángulos les llamamos ángulos directores. Esa es la forma como se calcula la dirección de un vector en R3. Siempre lo vamos a hacer así. Fíjate, no es complicado. Para concluir este video, voy simplemente a graficarte aquí el vector que nos han dado y los ángulos directores, los ángulos que él forma con cada uno de los ejes, para que lo veas graficado. Bien, se nos ha dado entonces el vector 2i, es decir, un vector que tiene dos unidades en el eje X más 5j. Entonces nos vamos ahora hacia acá, una, vamos a ponerla punteada, 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí. Este punto aquí inicialmente es el punto 2,0,0. Cuando llegamos aquí tenemos el punto 2,5,0. Y a partir de ahí menos 7, o sea, 7 en la dirección negativa de z. Entonces digamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Digamos que llegamos a este punto. Este es el punto 2,5, menos 7. Y el vector que se nos ha dado es el vector que viene desde el origen del sistema de coordenadas hasta este punto, que será el punto extremo de ese vector. Bien, vamos a intentar dibujar ese vector aquí. Entonces, más o menos es el siguiente vector el que nos han dado. Ese vector que está ahí es el vector cuyas componentes valen 2i más 5j menos 7k. Ese es nuestro vector. ¿Quién es alfa? El ángulo que ese vector forma con el sentido positivo del eje de las x, medido desde el eje hasta el vector. O sea que en este caso, esto que está aquí, ese es el ángulo alfa, que será un ángulo de 76.9 grados. ¿Quién es beta? El ángulo que el vector forma con el sentido positivo del eje de las y, medido desde el eje hasta el vector. O sea que en este caso, este que está aquí, ese es beta, que vale 55.5 grados.
¿Y quién es gamma? El ángulo que el vector forma con el sentido positivo del eje de la z medido desde el eje hasta el vector. O sea que gamma, en este caso, será este ángulo que está ahí, que vale 142.4 grados. Tiene pues ahí resuelto completo este problema donde se nos pide calcular la dirección de este vector. Un vector de 3 dimensiones, un vector que está en el espacio. Si te fijas, parto de esta definición del vector unitario, lo hallo, puedo dejar mi respuesta ahí, pero si quiero seguir y reportarlo en términos de los ángulos directores, a partir de aquí, que son los cosenos directores, hallo coseno a la menos 1, me da los ángulos, y ahí está representado gráficamente este problema. Espero pues que si trabajas con vectores, este es un tema que seguramente necesitarás aprender a calcular la dirección de un vector en R3, pues aquí tiene la explicación completa, aquí tienes un problema resuelto sobre cómo se hace. Ojalá que el video te haya parecido interesante, si la explicación ha sido clara, si te ha gustado, te invito a que le des like y sobre todo te invito a que me sigas en mi canal Modesto Fismart.